¿En qué nos quedamos? En todas las oposiciones que tuvieron, ¿no? Toda la oposición que tuvo Nehemías para hacer esta obra, vamos a recordarlas. Lo ridiculizaron, lo escarnecieron, hubo conflicto ir en contra de él, hubo desaliento, le quisieron infundir temor, hubo luchas internas. Vamos a ver esto en Nehemías capítulo 5, del 1 al 5. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías cuando se enteró de esto? Versículo 6. Y me enojé, ese es Nehemías, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Imagínense, no nada más había una lucha de la gente que vivía ahí alrededor de Jerusalén, que no eran del pueblo, que querían, a como diera lugar, impedir que levantaran esos muros, sino que los mismos judíos, el mismo pueblo, hacía cosas incorrectas contra su mismo pueblo, que eran un pueblo, eran hermanos. ¿Y qué hacían los ricos, los que tenían mayor capacidad? Les cobraban hasta interés a los otros hermanos, al grado de que tenían ellos que venderse a ellos, o los vendían para recuperar lo que no podían pagar. Entonces eso le enojó mucho a Nehemías, hizo al mismo pueblo y los cuestionó, y dice que se callaron porque no tenían nada que responder por cómo trataban a su mismo pueblo. Y en el 11 dice: os ruego que los devolváis hoy sus tierras. Dice: sus viñas, sus olivares, ya les habían quitado todo. Como estaban en necesidad, les habían quitado y embargado todo porque no podían pagar. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis a ellos como interés. Y contestaron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces dice: convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. No nada más conflictos afuera, sino adentro también del mismo pueblo. Vemos también el punto 6, astucia satánica, y en el capítulo 6, del 1 al 8, dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera.
Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ay, rey de Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, y ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces venía más ataque, y esta era una astucia satánica, porque los enemigos hasta 4 veces, y dice, y habla, hasta 4 veces lo habían mandado llamar, así como ven, vamos a reunirnos, vamos a platicar contigo. Y cómo tenía ese discernimiento tan tremendo Nehemías, que se negó. A lo mejor nosotros, si no estamos metidos con Dios y viviéramos en ese tiempo, pensaríamos que Nehemías, pues, qué cerrado, qué, como decimos en México, qué sangrón, ¿verdad? Así de, que no quiere ir. Y cómo, a veces, cómo juzgamos a las personas y a los siervos de Dios, porque decimos: qué cerrado, en lugar de estar abierto al diálogo, porque ahora es la palabra de moda, el diálogo y la unidad, se cierra, ¿verdad? No quiere que nadie trabaje con él, se una con él, no sabe ni lo que... O sea, ¿cómo nos atrevemos a veces a juzgar y no sabemos ni lo que está pasando en el ámbito espiritual, y cómo Dios le dio discernimiento a Nehemías? Porque disfrazando el diálogo, dice aquí que pensaban matarlo. Eso es prácticamente lo que le iban a hacer, querían matar a Nehemías. Y Nehemías no fue. Y como no funcionó esas 4 veces, pues lo llamaron una quinta vez para levantarle falsos que se querían rebelar contra el rey, y que él quería ser el rey. Y él les aclaró. Pero fíjense cómo me gusta mucho en el versículo 3, cuando les contesta: les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. No fue grosero Nehemías, no se quedó callado, les contestó que no podía ir. Y dice: yo hago una gran obra. Es diferente gran obra a grande obra, o una obra grande. Hay gente que dice, ay, que vemos físicamente, decimos: esa es una obra grande, mira cuánta gente, cuánto dinero. Y a lo mejor lo que él hacía visualmente no parecía grande, pero era una gran obra. Y todo lo que hacemos por Dios y para Dios es una gran obra, aunque no lo parezca a veces a nuestros ojos y entre los ojos de los demás. Y él estaba enfocado en lo importante. Luego también se levantaron falsos profetas. Fíjense, tanto ataque, o sea, era una tras otra cosa. Y qué fuerza de Nehemías, porque se lee fácil, pero híjole, a veces uno pasa por una cosa y ya sientes que ya no puedes seguir adelante, ¿no? Ya te quieres renunciar y dejar todo. Y ahora resulta que también falsos profetas. Ahí en el capítulo 6 donde estamos, en el versículo 10, dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de ¿cómo dice? Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron.
también acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No nada más fue un profeta, sino profetas entre comillas que eran de Dios, que se daban el título de profeta, que eran reconocidos como profeta, estaban siendo usados por el enemigo y hasta habían recibido dinero para profetizar, para hablarle a Nehemías en nombre de Dios, para que se escondiera, para hacerlo quedar mal delante del pueblo y desalentar al pueblo, para causarle miedo. Imagínate qué difícil tiempo para Nehemías. Lucha afuera, amenazas afuera, hermanos del mismo pueblo quitándoles las propiedades a su mismo pueblo, oprimiendo a los que eran pobres, cobrándoles interés. Un pueblo dividido que no puede crecer, y luego todavía los que se supone que deberían estar orando con él, alentando de parte de Dios, estaban siendo usados por parte del enemigo de Dios para infiltrarle miedo. O sea que ya, ahora sí que no, pues por todos lados parecía que le venían complicaciones a Nehemías, y cómo Dios le dio esa fortaleza, porque para todo, si tú ves, todo era un hombre de oración. En todo momento, ahí hasta ahí, decía: Señor, acuérdate de los que procuraban infundirme miedo, en todo tiempo buscando a Dios. Entonces hasta ahorita todo lo que vimos fueron la oposición tan difícil, tan tremenda, satánica, que enfrentó Nehemías para impedir que terminara esta gran obra. A pesar de todas las adversidades y peligros, el muro se terminó de levantar en los primeros días de septiembre, a tan solo 52 días de haber empezado la obra. Ahí lo vemos en el 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Imagínense tantos años sin el muro, y solamente en 5, o sea, ni 2 meses ya habían terminado ese muro. Cómo se dedicaron, y a pesar de todo lo que enfrentaron, terminaron ese muro. Vemos ahí la mano de Dios. Los enemigos no triunfaron sobre ellos, y no triunfaron por la estrategia de Nehemías, sino fíjense cómo Nehemías en todo tiempo ve que no es él, sino es Dios. Acompáñame a Nehemías capítulo 4, versículo 15. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, no fue Nehemías que pensó: oye, qué buena estrategia, ya puse a todos con familias, yo los puse con armas, tenemos guardia día y noche, tenemos el que toca la trompeta. No, él reconoce que Dios fue el que desbarató el consejo de sus enemigos. En todo reconoce la mano de Dios. Que tú puedes hacer muchas cosas, pero si Dios no obra, nada de lo que tú hagas tiene ningún poder absoluto. Tiene que ser Dios obrando a favor de su pueblo. Y Él lo reconoce. Él lo reconoce. Entonces, vamos a ver el avivamiento. Tratando con las vidas. Y vamos a ver en el capítulo 8 cómo Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense cómo lo que se hacía ahí era totalmente estar por horas estudiando la palabra de Dios. Y dice que no nada más la leían, sino que daban una explicación. No sé si lo pudieron ver ahí en el versículo 7, dice: hacían entender al pueblo. Hacían entender al pueblo. Los levitas no nada más leían, sino daban una explicación de la palabra de Dios. Que es a lo que se le llama, hoy día se le dice como la exposición o la predicación expositiva
de la palabra de Dios. ¿Y cuánta falta hace esto en las congregaciones? Ahora ya ni siquiera se llama púlpito, como aquí dicen, no, se le llama podium, ¿no? Como que queremos, y las conferencias, y se hablan muchas cosas en los podiums o en los púlpitos, experiencias y a lo mejor cosas que tienen un versículo bíblico, pero si tú te fijas, se leía la ley tal y como es y se daba una explicación de lo que estaba en la palabra de Dios. Y esto falta tanto en estos días en las congregaciones. Y yo creo que Dios nos está preparando a ti y a mí, porque tú hoy no sabes cómo te va a utilizar Dios en estos tiempos finales, a dónde te va a llevar Dios, y que lo que tú aprendes y que lo que yo aprendo no es nada más para nosotros, sino es para compartir. Tú a lo mejor no alcanzas a ver cómo te está preparando Dios y para qué te está preparando Dios, pero hay una necesidad de esto que estaba sucediendo aquí, de exponer la palabra de Dios. Y dice que la gente le ponía, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué obra tan tremenda de Dios en estos corazones. Hoy en día me ha tocado a mí ver más personas llorando durante la alabanza que llorando mientras se enseña la palabra. Y creo que este llanto no era un llanto emocional, sino Dios estaba haciendo algo en las vidas. Y hoy mucha gente dice, no prediques la palabra, es muy aburrido, es como, eso es para las iglesias de antes, ¿no? La iglesia moderna, y ven a una iglesia donde se predica la palabra y dicen, no, es que esa es una iglesia como la antigüita, ¿cómo dice? Pasó de moda. Ya pasó de moda, cosas así, pero vemos cómo es lo que limpia, lo que convierte el alma. Solamente Dios sabe qué estaba pasando en estas vidas al escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos cómo se leyó la palabra, se estudiaba la palabra. También, por cuestiones de tiempo no lo pueden leer ustedes, pero también se restauró la fiesta de los tabernáculos en ese mismo capítulo 8. Esdras hizo una oración pública mencionando la fidelidad de Dios en la historia de Israel. Entonces pueden leer ahí Nehemías capítulo 9, cómo confiesa él los pecados y menciona cómo Dios ha sido fiel en toda la historia de Israel. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo 9, dice el versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y dice en el versículo 6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y ahí empieza a ver cómo le prometió eso a Abraham y cómo llegaron a estar cautivos, esclavizados en Egipto, cómo Dios los sacó y las milagros que hizo, cómo los mantuvo en el desierto.
Y luego en el versículo 16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque a pesar de su rebeldía, no los abandonaste. No los abandonaste. Y quiero que sepas que eso es para ti y para mí. Porque tú no eres mejor que ellos, ni yo soy mejor que ellos. Hemos sido rebeldes a Dios. Y aún así, inexplicablemente, no nos ha abandonado Dios. Aunque a veces pareciera, no nos ha abandonado. Si Él ya nos hubiera abandonado, ya no estaríamos como estamos ni donde estamos. Dice además, cuando hicieron para sí el becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Versículo 19, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos en el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Fíjate todo lo que habla Dios en esta oración a través de Esdras. Versículo 25 dice, tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y aquí está narrando lo que pasó cuando fueron llevados a la cautividad. Entonces los entregaste, versículo 27, en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, aquí es el tiempo de los jueces, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Dice, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Eres Dios clemente y misericordioso. Y así empieza y hace esta oración Esdras, recordando la fidelidad en la historia, en toda la historia de Israel, cómo Dios ha sido tan paciente, tan paciente. Y no es para que te impresiones de la paciencia con ellos, sino de la paciencia que ha tenido contigo y de la paciencia que ha tenido conmigo todo el tiempo, todo el tiempo. Te aseguro que si tú fueras Dios, quizá hace mucho que el mundo no existiría, y si yo fuera también, pero Él es tremendamente paciente, porque Él es un Dios santo, y a pesar de las ofensas, como Él no ha abandonado a su heredad, no ha abandonado a su pueblo por amor a sí mismo.
hace una ratificación de un pacto especial ahí en el capítulo 9, versículo 38, acompañado por lo que viene en el capítulo 10, 1:29. Ya no tengo tiempo de leer todo, tú lo puedes leer en tu casa, como tenemos ese pacto que habían hecho de ser ese pueblo especial. Mira, por ejemplo, en el 10:29 dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que darían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos ni en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Versículo 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. O sea, se comprometieron a no mezclarse con otras naciones, a respetar el día de reposo. ¿Te acuerdas que por no respetar el año sabático, también por eso vino la ira de Dios contra ellos? Y se comprometieron aquí a vivir conforme a la palabra de Dios, a ofrendar, a diezmar, a no trabajar en el día sabático ni ningún día santificado, a no mezclarse con pueblos ajenos. Eso es todo lo que estaban haciendo, este compromiso, este pacto. En el versículo 37 dice del capítulo 10 que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes de las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, etcétera. Habla aquí del diezmo del que se estaban comprometiendo a cumplir conforme decía la ley. Entonces, ¿por qué hicieron este compromiso? Porque Esdras en los capítulos anteriores estaba denunciando precisamente esos pecados, que en este periodo de tiempo de restauración, ya ellos se habían mezclado otra vez con otras naciones, había matrimonios mixtos otra vez. ¿Se acuerdan que Esdras terminamos de ver, habían pasado más de 10 años, pero terminó Esdras hablando de un sinfín, de un día que se decretaron no sé cuántos cientos de divorcios porque se habían mezclado el pueblo con mujeres extranjeras, ¿se acuerdan? Hasta líderes. Y no había pasado muchos años y realmente sabían que estaban en un tiempo de reconstrucción porque todo lo que había pasado llevados a Babilonia por su pecado, y otra vez estaban cayendo en eso. No estaban diezmando, no estaban respetando los días sagrados, y por eso hacen este pacto aquí en el capítulo 10 con Dios, hacen este pacto para decir: nos comprometemos a dar los diezmos, nos comprometemos a no mezclarnos. Después de esa oración de Nehemías de confesión de pecados, después de esa oración donde él recuerda cómo Dios los ha perdonado una y otra vez, viene este arrepentimiento y viene este compromiso y este pacto de parte de ellos. Y vemos ese celo de Nehemías en su entrega de predicar la verdad. Vamos a ver ahora el punto C, la repoblación de Israel y la dedicación del muro. Eso sucede en el capítulo 11. Así como fue dedicado el templo de Salomón, como fue dedicado el templo reconstruido por Zorobabel, también los muros fueron dedicados. Y dice en su hojita, en esta sección aparecen los detalles de Nehemías ejerciendo como gobernador. Nehemías volvió a distribuir a la población de modo que cada uno de 10 judíos viviera en Jerusalén. No podían todos los judíos vivir en Jerusalén. Jerusalén era la capital de Israel. Entonces él hizo una distribución. Los otros 9 quedaban libres para restablecer sus heredades familiares en la tierra. Ese es de lo que se trata el capítulo 11.
en los versículos del 25 al 35 nos dan los lugares donde habitaba la mayor parte de la gente que no vivía dentro de la ciudad. Entonces, 1 de cada 10 judíos, Nehemías lo reubicó dentro de los muros de Jerusalén y la mayoría pues vivía fuera de Jerusalén. Del mismo modo quedaron señaladas las dedicaciones así como quedaron señaladas las dedicaciones del templo Salomón, del templo reconstruido por Zorobabel en el libro de Esdras, así también los muros fueron dedicados con música de acción de gracias. Ahí en ese capítulo 11 vas a poder ver que había 2 coros, uno dirigido por Esdras y un coro en el que iba acompañando a los Nehemías, y con música iban caminando hacia diferentes direcciones hasta que se unieron y se reencontraron en una área donde estaba el templo. O sea, fue un día de fiesta, fue un día de celebración, donde dedicaron la finalización de esta gran obra a Dios. Y eso siempre es lo que tenemos que hacer, dedicar todo lo que hagamos en Él y recibamos por Él, tiene que ser dedicado a Él, porque todo es para Él. Y bueno, la segunda parte del libro nos vuelve a hablar del segundo periodo de Nehemías como gobernador. ¿Por qué? Porque después de esto, Nehemías se regresó. ¿Se acuerdan que el rey Artajerjes le preguntó cuándo vas a volver? Y él le había dado una fecha de regreso. Entonces Nehemías regresa a Susa por algún periodo de tiempo. Él se va después de esto, ¿verdad? Después de que había terminado la obra de los muros, después de que el pueblo se había arrepentido y se habían comprometido a vivir en obediencia a Dios. ¿A qué se habían comprometido? A respetar los días santos, se habían comprometido a no mezclarse en matrimonios mixtos, se habían comprometido a ofrendar y a diezmar de acuerdo a lo que marcaba la ley. Entonces, Nehemías se va en un punto, pues, bonito, podemos decir importante, de entrega, de arrepentimiento, pero resulta que cuando regresa, pues se encuentra, vamos a ver qué se encuentra en Nehemías cuando él regresa. Dice, vamos al capítulo 13, nos quedan 15 minutos. Versículo 4 dice: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, de las ofrendas y del incienso. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué significa en nuestras vidas hoy en día? Como una cámara que estaba en el templo, dedicada a guardar las ofrendas, los utensilios santísimos, que era un lugar exclusivo para las cosas santas, esta persona, el sacerdote Eliasib, emparentó con este hombre y no le vio nada de malo, se le hizo fácil, como decimos. Y aquí podría entrar el humanismo, ¿no? Estaba desamparado, si estaba en ese lugar, pues más vale las personas. El humanismo no es cristianismo. El humanismo no es cristianismo. No podemos tomar decisiones basadas en lo que nuestro corazón diga o nuestra buena voluntad, sino en Dios, en lo que Dios dice. Dios es un Dios celoso. ¿No sacó Jesús a todos los que hacían vendimia y negocio del templo? Así él, Nehemías, que es un tipo de Cristo,
¿qué hizo? Le dolió. Cuando regresa se encuentra esta atrocidad y dijo que limpiasen las cámaras, y dice que arrojó todos los muebles de Tobías, no le importó. Y yo creo que la gente hubiera mejor dicho, ay, no tiene amor, qué brusco, qué enojón, qué mala persona. Y eso que dice que es siervo de Dios, porque sacó todos los muebles, todo lo que se había metido ahí. Y yo esto lo interpreto como el humanismo metido a la iglesia. Yo no sé cómo tú lo interpretas. Yo lo interpreto como el humanismo metido a la iglesia. El hombre puesto más encima de Dios. Las necesidades del hombre antes de lo que Dios pide y lo que Dios demanda. El hombre es más importante que las cosas santas. Así lo veo. No que estoy pensando que eso es, sino que es lo que el humanismo dice. Y Nehemías fue determinante y sacó y limpió ese lugar. Vamos a ver qué otra cosa se encontró cuando regresó. Los judíos violaron su anterior pacto. ¿Se acuerdan que acabamos de ver en qué capítulo era? En el capítulo 10 se habían hecho pacto, habían hecho un compromiso con Dios. ¿De qué dijimos? De no mezclarse, de diezmar y de respetar los días santos. Habían hecho un pacto y ya se habían olvidado de ese pacto. Fíjense, ya habían en el capítulo 13, versículos del 15 al 17, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. O sea, tuvo que poner estas medidas, y todavía había gente que prefería quedarse afuera 2 noches con tal de no perder dinero. Y eso que acababa no tenía mucho, que habían venido de la cautividad, y la dureza del corazón. Y como dice aquí en el 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y como ora Nehemías a Dios, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y luego cómo otra vez se volvieron a unir con mujeres paganas. Malaquías fue un profeta que habló durante este periodo, y Malaquías había hablado acerca de eso. Por tiempo no lo vamos a leer, ahí tienes la cita en tu hoja, Malaquías 2 del 10 al 16. Pero volvieron a emparentar, volvieron a mezclarse con mujeres extranjeras, y hace poco habían comprometido a no hacerlo, y volvieron a caer en ese pecado de emparentar con mujeres extranjeras. Entonces, dice en el versículo 23, dice, vi asimismo todo lo que se encontró en Nehemías, ¿verdad? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije,
y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, diciendo: si Salomón amaba a Dios y como quiera se inclinó su corazón, nunca puedes, por eso dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un hombre como Salomón, que amaba a Dios y era amado por Dios, ¿cómo se doblegó hasta delante de los ídolos? Y dice el versículo 27: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y dice: y uno de los hijos de Jodaya, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío. Acuérdense que en el punto 5 ahí ustedes pueden ver esto que estamos viendo. Aún el nieto del sumo sacerdote pecó porque se casó con la hija de Sanballat. Y Malaquías, el profeta Malaquías, habla de la impureza dentro del sacerdocio. Hasta el sacerdocio los mismos sacerdotes estaban en este pecado de emparentar con mujeres extranjeras, acabando de hacer ese pacto y sabiendo que las consecuencias de su pecado, hasta donde los había traído, y así permanecían en este pecado. Entonces, estamos terminando, nada más que tengo un pequeño problema técnico. Déjame agarrar mi teléfono para checar lo último. ¿Quieres la mensaje? Sí, aquí está, ya lo. Dice, al final del libro, termina con un hombre humillado suplicando la gracia de Dios, no las gracias, la gracia de Dios, sabiendo que no es por sus fuerzas. Esta frase de acuérdate de mí, fíjense, es el último versículo, 31, dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien, lo dice 3 veces Nehemías. Este hombre tan fuerte, en su carácter tan fuerte, termina humillado delante de Dios, diciendo: acuérdate de mí, como diciendo: Padre, yo hice lo posible. Porque imagínate, cuando encontró a estos casados, fíjate lo que hizo, reñí con ellos. Yo creo que Nehemías era un hombre que tenía un tremendo celo de Dios, como Jesucristo, que el celo de tu casa me consume. Era un hombre celoso de Dios, temeroso de Dios. Los maldije, herí a algunos de ellos. ¿Qué significa que los hirió? Algunos fueron azotados, golpeados. ¿Y qué más dice que hizo? Les arrancó los cabellos. Imagínate la molestia que tenía. Ahora, no era, a lo mejor, no sé cómo seas tú con tus hijos. A lo mejor eres un papá que les azota, pero porque tienes un carácter bien pesado y a lo mejor te molesta que no te hagan caso en tu ego, no lo sé, pero yo veo que esta molestia era una molestia de un celo de Dios que lo hacía por desesperación, porque aparte de ofender a Dios, esto traía la propia ruina de sus vidas. Es como cuando golpeas a alguien tratando de que entienda que si persiste viviendo así, va a irse a un final tremendo. No sé si me estoy explicando. Cuando golpeas a alguien, no vas a golpear a alguien ahorita, porque vas a decir que te conmoviste, no, pero yo creo que a lo mejor como papás a tus hijos, yo pienso que si eres un papá que amas a Dios y golpeas a tus hijos,
es porque tienes una necesidad de que entiendan que lo que están haciendo les va a afectar a ellos. O sea, ofendes a Dios, pero te va a traer mal. Nehemías sabía que ofendían a Dios, pero esta conducta les iba a traer peores consecuencias. Y a veces Dios nos azota, porque así dice la Biblia, que azota al que tiene por hijo. Yo creo que aquí, así como lo veo, es como una muestra de cómo Dios puede azotar al que toma por hijo, como Nehemías, a ellos, porque los azotó, les jaló los cabellos. Y yo creo que lo que estoy platicando a muchos no les gusta, porque nos gusta una imagen de Dios de que no nos hace absolutamente nada, y no lo hace porque Él sea malo, al contrario, porque Él es bueno, y jamás nos va a castigar conforme a lo que merecemos, porque ya hubo alguien que fue castigado conforme a lo que merecemos, que fue Jesucristo. Nunca jamás Dios nos va a dar la paga de nuestros pecados, porque ya la pagó Cristo, pero nos corrige en una situación de que nos ama. ¿Y cómo termina este libro? Yo te quiero decir algo. No sé si a ti te hubiera gustado que este libro terminara en el capítulo 12. Cuando se dedicó el muro, cuando hubo canto, cuando hubo gozo, porque el último capítulo como que termina el capítulo. Imagínate que este libro es el último libro de la historia del Antiguo Testamento, y así termina. ¿No te impacta? El último libro del Antiguo Testamento, tanto del canon como de la historia. Así, en este libro termina la historia. Y estas palabras de Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. No sé, quizá diciendo Nehemías: Señor, yo hice lo mejor que pude. Acuérdate de mí. Que tu gracia nos ayude. Que tu gracia nos ayude. ¿Cómo fue una restauración, una renovación? Venían del exilio, venían de ser corregidos por Dios tremendamente en Babilonia, y vienen a esta ciudad. Se renueva el altar, se renueva el templo, los enemigos están en contra de ellos, pero Dios les da protección, los cuida, y vienen y construyen esos muros, que por cierto es ese muro. ¿Sabes quién es ese muro? Es Cristo. Él es nuestro muro. Él es ese ángel que acampa, dice la Biblia, alrededor de quienes, de los que le temen. Él es ese muro. Jesucristo representa ese muro. Él es nuestra protección. Él es nuestra identidad. Está en Él. Él es ese muro. Él es el que nos establece. Él es el que lo sacó de Babilonia. ¿Se acuerdan que vimos que era Babilonia? Era confusión, era religiosidad, era una religión falsa. De ahí los sacó Dios y los establece y los separa, porque dice: mío eres tú. Yo te escogí no porque fueras el mejor, no porque fueras el más grande. Yo te escogí porque eras el más insignificante, pero te elegí para que seas un pueblo especial, diferente a todas las naciones de la tierra. Él es ese muro. Jesucristo es ese muro. Él es nuestro establecimiento. Estamos arraigados en Él, protegidos por Él. Él es nuestra identidad. Por eso dice aquel que quiera entrar por la puerta a donde están mis ovejas tiene que pasar por mí primero. Él es nuestro muro. Él es nuestro muro. Él es ese muro que tenía Job protegido. De ese muro que decían: tú lo has rodeado a Job, tú lo tienes rodeado. ¿Qué lo rodeaba? Jesucristo mismo. Él es
¿Qué pasó? ¿Cómo termina la historia del Antiguo Testamento? En esta nota tan frustrante. Pareciera que terminara la historia del pueblo de Israel en un fracaso. Un pueblo que sigue y sigue y sigue una y otra vez en la misma vida. ¿Qué de las promesas de Dios que hablaron, que Dios le prometió a Abraham, las promesas que Dios le hizo a Jeremías, que Dios le hizo a Ezequiel, se cumplen aquí? Porque Dios tiene una promesa, Dios hizo una promesa, tiene un plan para su pueblo, tiene un plan glorioso para su pueblo. ¿Cómo va Dios a cumplir ese plan y esa promesa que Dios dio? Porque Dios no falla. Dios no falla. Tenemos que seguir estudiando los demás libros para entender cómo Dios va a cumplir ese plan. Te invito a que sigas estudiando la palabra de Dios en tu casa y esté atento tu corazón a descubrir cuál es ese plan que Dios le reveló a los profetas. ¿Por qué acabó este último libro del Antiguo Testamento en fracaso aparente? Vamos a ver más del plan de Dios en los siguientes libros. El próximo libro que vamos a ver es Esther. Que Dios te bendiga y espero que pronto nos podamos reunir a estudiar el discipulado cara a cara.